una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Sol Aguirre. Ella es coach, escritora, ponente especializada en desarrollo personal y creadora de uno de los blogs en femenino más leídos de España, llamado Las Claves de Sol, que más tarde se transformó en un exitoso podcast con más de 2,5 millones de escuchas. Ha escrito 5 libros, entre ellos 2 bestsellers, la novela Algún día no es un día de la semana y el ensayo Apréndete sobre autoconocimiento y bienestar. Y ha impartido formaciones a decenas de miles de mujeres de más de 40 países. En 2024 fue incluida en la lista 50 and Over de Forbes y ha sido reconocida como una de las top 100 mujeres líderes de España en 2024 y 2025. También imparte charlas y conferencias alrededor del mundo. Bienvenida, Sol, a Querida Valeria. Querida Valeria, quiero que sepas algo que a mí me hubiera encantado escuchar muchas veces en mi vida. Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde para volver a intentar, para cambiar de rumbo, para tomar un camino distinto, para perseguir aquello que hace brillar tus ojos. La vida no es una carrera con meta fija. Es un viaje en el que puedes detenerte, girar, empezar de nuevo o incluso volver al principio las veces que necesites. Lo importante no es a qué velocidad llegas ni cuántas veces tropiezas, sino que sigas caminando hacia lo que te hace sentir viva. Habrá etapas en las que dudes de ti, en las que pienses que ya pasó tu momento. Y ahí, justo ahí, quiero que recuerdes mis palabras. Tu momento empieza el día que decides creer en ti otra vez. Los sueños no se vencen, a veces se duermen, a veces esperan, a veces cambian de forma, pero siempre están ahí, aguardando el instante en el que decides ir tras ellos con valentía. No importa si tienes 15, 30, 70 o 90 años, siempre tendrás la capacidad de elegir de nuevo. Y si el camino que elegiste no era el que imaginabas, no pasa nada. Puedes construir otro, puedes volver a empezar, puedes reinventarte cuantas veces haga falta. Porque mientras respires, mientras tengas un corazón que sueña y unas manos que puedan crear, siempre habrá tiempo. Con todo mi amor, con toda mi fe en ti, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Bueno, me habrán escuchado feliz con esta introducción porque este es un episodio que me emociona muchísimo porque está con nosotros Sol Aguirre. Sol, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Qué maravilla este encuentro propiciado por el universo. Sí, y estábamos en contacto por redes sociales y creo que, bueno, yo soy una gran admiradora de todo lo que haces, de todo lo que inspiras a las mujeres, a las personas. Tu trabajo es hermoso. Y este tema en particular me emociona, me toca muchas partes porque mi historia personal, bueno, tiene todo que ver con reinventarme, con redefinir mi definición de éxito y con desear desde el lugar correcto. Porque por tantos años, Sol, si yo te contara mi historia, estuve en esos estados tan depresivos, tan apagados, tan en piloto automático, que, híjole, verme hoy, de verdad, y te confieso, hoy lo platicaba con Héctor aquí de mi mano derecha, si es que date cuenta, y estábamos caminando en la calle, Sol, y así de, estamos en Madrid haciendo lo que nos gusta, o sea, ¿cuándo imaginamos que íbamos a poder expandirnos a tal punto? Y no importa nada, no importa el resultado, no importa lo que nuestra mente nos diga, no importa lo que nuestras personas cercanas o conocidos nos puedan decir, cada quien tendrá su historia en la cabeza, pero tenemos que darnos cuenta que este trabajo que hemos hecho, justo de reinvención, de volver a creer en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestro talento, en nuestras ganas de poner un grano de arena en el mundo, va a dar unos buenos resultados, muy buenos resultados, va a sumar, creemos siempre cómo podemos sumar más, de qué podemos hablar, qué podemos hacer, hacia dónde podemos expandirnos y ver. Por eso este episodio en particular me emociona mucho porque tú eres la crack en este tema de reinvención y justo quiero que la gente te conozca más. ¿Quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? Sé que venías de un mundo muy empresarial y diste un giro. Por favor, cuéntame, ¿quién eres? Bueno, lo primero, la admiración es mutua. Y lo segundo, que fíjate, todo lo que estás contando, yo creo que es todavía más interesante. He de decir, en el caso de las mujeres, necesitamos referentes. Necesitamos referentes de mujeres
que se reinventan, que dejan sus creencias y sus miedos, iba a decir atrás, que los atraviesan para vivir la vida que quieren vivir, porque al final estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, en cuanto a mi historia, pues claro, yo hablo mucho de reinvención porque me he reinventado y además yo me reinventé a una edad a la que hay gente que dice, bueno, es que a los 40, pero ¿cómo voy a empezar a los 40? Yo creo que la edad simplemente es un número que determina cuántos años hace que estás sobre el planeta. No te dice cuántos años te quedan, no te dice cuán joven eres, correcto. No te dice nada más que cuántos años hace que llegaste. Y aparte, fíjate que muchas veces decimos, es que wow, ahora empezar desde cero. Digo, mira, si no naciste ayer, es imposible empezar desde cero. Correcto. Y yo, efectivamente, pues vengo de un ámbito, imagínate, la empresa familiar, que es de donde yo vengo, tiene 50 años y yo tengo 52. Wow. Es decir, toda mi vida ha estado encaminada a ocuparme de la empresa familiar, que era... Esto lo digo desde hace muy poco, porque lo necesitaba digerirlo y procesarlo yo antes de expresarlo. Es una discoteca en Ibiza. ¡Wow! Claro. ¡Qué increíble! ¡Wow! Entonces, imagínate, claro, toda la vida, pues eso, encaminada a esto es lo que tú vas a hacer y además soy hija única. O sea, vamos rizando el rizo. Claro, sí. O sea, ya estamos teniendo más pistas de que... Encima era buena estudiante, todo mal, todo mal. Ok. Entonces, pues nada, yo estudié Derecho porque en la empresa se necesitaba un abogado y desde los 16 años empecé a trabajar en los veranos y en ningún momento se me pasaba por la cabeza hacer ninguna otra cosa. O sea, no existía, y yo creo que es ese el primer gran error que cometemos todos y todas, ¿no? El no contemplar otras posibilidades. Claro, yo estaba marcada desde mi nacimiento prácticamente. Wow. Entonces, pues bueno, acabé de estudiar y claro, entré en la empresa familiar y por resumir muchísimo, porque claro, desde los 16 hasta los 40 hay mucho tiempo, al final el cuerpo te cuenta lo que tu mente no te quiere contar. La mente engaña muchísimo y yo vivía enferma permanentemente. Pero no me daba cuenta, lo había normalizado, siempre había algo, o era el estómago, o eran vértigos, o eran cositas en la piel, siempre estaba enferma, siempre. Okay. Y es verdad que llegó un momento que además, iba a decir que casualidad, no es casualidad, yo adopté a mis 2 hijos y en ese momento fue cuando ya la crisis fue tan bestial que me colocó entre la espada y la pared, porque la maternidad es algo durísimo. Lo es. Y yo sentía que no había nada en mi vida que me perteneciera. Yo no me pertenecía, o sea, estaba absolutamente perdida entre un trabajo que me carcomía por dentro y por fuera y una maternidad que todas son duras, pero además yo soy madre soltera de 2 niños que tenían 4 y 5 años, con todas las peculiaridades de una adopción. Y ¿Fue al mismo tiempo los dos? Sí. Y entonces yo creo que la desesperación fue lo que me hizo empezar a, fíjate, iba a decir, a contemplar otras opciones, ni siquiera eso, o sea, era como un donde hay oxígeno. Y como tengo los mejores amigos del mundo, que por cierto mi mejor amigo vive en Ciudad de México, pues empezaron, yo creo que los pobres tampoco sabían cómo ayudarme, y empezaban a mandarme pues artículos de blogs. Y ¿qué edad tenías? Ahí tenía 38 años. Okay. 38. Y entonces Ángel, este amigo, me regaló un libro que se llama Coaching para el éxito, que yo creo que me deberían dar ya comisión por tanto que lo mencionas. Regalías, algo. Por favor, o sea, ya. Que fíjate que el título dije... Pero me hizo una pregunta que me cambió la vida, que fue ¿qué era eso que hacías de pequeña para lo que tenías talento y que un día dejaste de hacer? Y en ese momento hubo una sola respuesta, luego esa pregunta se ha quedado flotando y han salido muchísimas cosas más, pero en ese momento fue escribir. Tú imagínate una mujer de 38 años, empresa familiar, hija única, discoteca en Ibiza, y de repente se dice, es que tu talento es escribir y es lo que quieres hacer. Oye, suena bonito, pero no, al principio no es bonito.
Es confusión. Hombre, te vas a morir de hambre. Yo me Claro. imaginaba en una buhardilla llena de chinches, imagínate, ¿no? De por qué escribir y no otra cosa. Empezamos a Digo, juzgar desde ahí, ¿no? claro. Sí. Y en tu cabeza está ese, pues eso, es que es imposible. Es imposible, o sea, de esto no puedes vivir, etcétera. Pero es verdad que yo creo que en ese afán de supervivencia dije, mira, es escribir, empieza a escribir. O sea, como sea, yo este es un consejo que le daría a todo el mundo, ¿no? Haz más de lo que sí, de lo que te hace vibrar, de lo que te gusta, para lo que tienes talento, de lo que te da alegría. O sea, no pienses en la utilidad, porque la utilidad es tu plenitud y tu felicidad. Decía Rodin que útil es todo aquello que te da felicidad. Entonces empecé a escribir. Okay. Creé un blog sin saber de qué iba el blog, o sea, ni me miré ningún tutorial, era algo horrible, pero escribía. Empecé a escribir, entonces, resumiendo muchísimo, mis hijos eran muy pequeños, entonces yo no podía hacer ningún curso de escritura creativa largo porque no tenía tiempo, ni tenía ayuda, y todo esto seguía compaginando con el trabajo en la empresa familiar. Y entonces hice un curso, fíjate, de periodismo de moda, que me daba muy igual, pero era lo más parecido, lo que más me acercaba a escribir, que esa es como la segunda idea, ¿no? Muchas veces pensamos en términos de blanco o negro. Es que como no puedo hacer un curso de escritura creativa, pues no hago nada. ¿Qué es lo que más se parece? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Porque siempre nos vamos a, es que no puedo, no tengo, no quiero. ¿Qué es lo que sí puedes, sí quieres, sí tienes? Entonces me apunté a aquel curso y fíjate por dónde salen las cosas. Mi profesora, Cristina Planchuelo, en aquel máster fue la primera persona que confió en mí, que leyó mi blog, de hecho se lo ofreció a una revista y aquello, jolín, que otra persona con tantísima experiencia como ella crea en ti, es como, igual aquí hay algo, ¿no? Y yo no sabía sobre qué escribir. Entonces escribía cada post de una cosa diferente, pero un día escribí algo bueno, pues con un filtro de humor, que es como yo veo la vida. Te decía al principio, antes de que empezáramos, digo, aquí no va a haber mucha tristeza, porque para mí el humor es la salsa de la vida. Y entonces aquel post, en lugar de leerlo 25 personas, lo leyeron 60. Y dije, aquí hay algo. Exacto. La muestra es pequeña, pero aquí hay algo, que sería la tercera idea. Observa, lee entre líneas, mira, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiré por ahí y luego el resto de la historia, pues el blog empezó a triunfar en el momento en el que yo puse mi foco en ese blog, sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de presión. Yo dije, todo lo que sé sobre lo que hacía hasta entonces, que era crear productos para un público sumamente cambiante y ofrecerlos, lo voy a poner en mi blog. Y para que te hagas una idea, pues yo creo que era diciembre de 2015, yo tenía 3.000 usuarios únicos, enero 2016 eran 30.000. La diferencia fue el cambio de mentalidad, que esa es otra cosa, no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Este es mi trabajo, no sé a dónde me va a llevar, pero me hace súper feliz. Y entonces, a partir de ahí, pues una editorial me ofreció escribir un libro. Tuvo mucho éxito y muchas mujeres empezaron a contarme que después de haber leído mi libro habían tomado decisiones. Era una novela y eres un año en la vida de una mujer buscando la felicidad. Y cuando a mí me decían, he tomado esta decisión, y yo decía, madre mía, o sea, era todo humor, barbaridades, o sea, decía, pero ¿cómo has tomado una decisión leyendo estas burradas que digo? Pero me gustó. Claro. Qué importante escucharse. A mí me gustaba, ostras, has tomado decisiones. ¿Cómo puedo ayudar a acompañar a la gente a tomar decisiones que les acerquen a la plenitud? Entonces me formé como coach. Y luego pues empezaron a decirme, oye, ¿por qué no nos enseñas a escribir como tú escribes? Y entonces saqué una primera formación que era escritura digital y escuchando. Por supuesto, cuando a mí me pedían eso, lo primero era, pero ¿cómo yo les voy a enseñar a hacer nada? Pero si yo no tengo nada que enseñar, ¿pero quién soy yo? Pero bueno, yo creo que a esa impostora que hay en nuestra cabeza hay que decirle, vale, tú estás ahí, pero voy a hacer lo que me da la gana. Y empecé a hacer formaciones, llegó la pandemia
Y allí se disparó absolutamente Sí, la sí, cosa. fue impresionante. Entonces, Ok. cursos, los cursos cada vez más grandes. Además, claro, allí empecé a hacerlos online y el online es No, infinito. es infinito, sí. Y entonces luego llegaron las marcas, las empresas, y luego llegó el podcast, y luego los premios, que si Forbes, todas estas cosas Sí. que tú lo miras y dices, pero ¿en qué momento ha pasado todo eso? Y lo que tú decías, ¿no? Yo no sabía que se podía ser tan feliz. Si a mí me cuentas esta historia que es la mía, hace 10 años, te digo, estás completamente loca. Y también te digo, menos mal que nadie me lo dijo, porque el vértigo. O sea, Uy, yo creo tremendo. que lo bueno en esta historia, bueno, lo bueno ha sido todo, pero yo creo que he sido capaz de crecer y de expandirme y de enfrentarme a todos los retos, porque todo ha sido de una manera muy orgánica. Okay. Y porque además, claro, yo ya tenía mis 40 años, cuando la pandemia pues tendría 44, 45, esa explosión a mí me pilló ya bastante trabajadita. Ya. Entonces fui capaz de ir parando y decir, vamos a ver, los pisos de este edificio están creciendo, yo necesito fortalecer los cimientos. Porque ya he visto muchas cosas. He visto a mucha gente que cuando llega el tirón y el acelerón sigue, y para empezar tienes que fortalecer también la estructura interna, porque vamos a llamarlo éxito, que ahora hablaremos de éxito, pero bueno, en este caso cada vez más seguidoras, cada vez más alumnas, cada vez más empresas interesadas, cada vez más oyentes en el podcast. ¡Buah! ¿No? O sea, es algo que puede ser abrumador. Muy abrumador. Yo a mis amigos siempre les digo, si veis que se me está yendo, que me está comiendo el personaje, dame un par de guantazos. Sí, por favor. Por sí, favor, y os si lo necesitas pido. esa red, ¿no? Que te esté recordando quién eres. Totalmente. Por qué empezaste. Me llama mucho la atención y me encanta el punto que dices que una cosa te lleva a la otra. Porque siempre lo vemos como un cuadro perfecto, como un cuadro enorme, como una vida ya resuelta, ya hecha, ya decidida, ya triunfando. Y eso es abrumador, hablando de eso abrumador que se siente. Sentimos que nunca vamos a llegar, sentimos que es imposible, sentimos que es algo que se le da a cierto tipo de personas, con mucho dinero, con gran aspectos físicos o, no sé, un montón de historias que nos inventamos alrededor de la gente que tiene éxito. Y es parte de por dónde empecé hoy, ¿no? Diciéndole a Héctor, es que esto lo trabajamos, una cosa nos fue llevando a la otra. Siempre había un sueño, cierta fantasía de que se pueda alcanzar algo, pero esto es paso a paso y muchas veces es un pie detrás del otro. No es del paso enorme tras paso enorme, son cosas pequeñas y lo que me gusta y lo que intuyo que también nos estás contando es que sin grandes ambiciones. Ni siquiera hay una gran ambición de yo un día voy a estar siendo la autora bestseller y no sé qué. No, empiezo por escribir, por el placer de escribir. Claro, es que yo creo que el objetivo es ser feliz, ¿no? Llámale ser feliz, llámale bienestar, plenitud, tranquilidad, calma, ese es el gran objetivo. El objetivo es acabar cada día diciendo, qué maravilla de día, ¿no? Porque yo no sé si va a llegar el día de mañana, no lo sabe nadie. Entonces, fíjate, a mí eso es algo que Yo tengo una amiga que siempre me dice, tú vives con la muerte en los talones. Digo, sí, pero para bien. La sabes colocar. Claro, digo, es mi mayor motor el decir, bueno, cuando esto se acabe, que no sé si será mañana o dentro de 50 años, oye, que haya hecho todo lo que quise y pude por pasármelo muy bien. Ya está. Es que es increíble. ¿Y cómo tuviste que definir o redefinir o cuál es la diferencia que tú tenías en esta definición de éxito previa a ese momento de tu vida y cómo la redefines hoy y cómo significa una cosa distinta hoy en tu vida? Claro, fíjate que cuando formas parte de un entramado empresarial y más cuando encima ese entramado empresarial es tu familia, o sea, todo es un nudo increíble, es verdad que el éxito tiene mucho que ver con todo lo que hay fuera. Clientes, facturación, etc. Para mí, a lo largo de estos 12, 14 años, ya no sé, 14 años, madre mía, 14 años desde que empecé aquel primer blog, claro, todo ha cambiado porque el éxito siempre es dentro. Porque esto no se trata de decir qué es lo que quiero tener o lo que quiero ganar, es
cómo me quiero sentir. Ok. A partir de ahí, evidentemente, pues me quiero sentir tranquila, alegre, acompañada, querida, tranquila. Evidentemente, ahí hay un componente a veces material. Quiero decir, yo para estar tranquila y para ser libre, pues a lo mejor necesito un sostén económico, ¿vale? Okay. Pero el objetivo nunca es ese. Okay. Ese es el medio. Okay. El dinero, por hablar, que además yo creo que las mujeres tenemos que hablar más de dinero, el dinero es el medio que a mí me da tranquilidad, libertad y demás. Pero también te digo, eso, por ejemplo, sin salud. No significa nada, ¿no? Sin salud mental, sin salud física. Entonces, para mí el éxito tiene que ver con, oye, no sería ninguna otra persona, rodeándome de nadie más, ni haciendo ninguna otra cosa que no es lo que hago. O sea, el éxito es terminar cada día diciendo, oye, qué bien. Eso no quiere decir que cada día lo consigas, pero es el objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo te marca la dirección. Si yo me levanto cada día proponiéndome que este sea un día maravilloso, tengo muchas más probabilidades de conseguirlo que si digo, pues que sea lo que Dios quiera. Claro, claro, claro. Entonces, para mí el éxito, todo lo importante, va de dentro a fuera. O sea, todo esto de lo que estábamos hablando, los oyentes, los alumnos, las empresas, los premios y demás, todo eso es porque dentro han pasado cosas que a mí me ayudan a ser la persona que quiero ser y a vivir la vida que quiero vivir. Lo otro son unas consecuencias así como efectos secundarios, ¿no? Que van y vienen, además, no son estables. O sea, no todo el tiempo la gente piensa como que ya alcancé el éxito y ahí me quedé. No es cierto. Y después vuelves a medio fracasar. Las cosas dejan de funcionar tan perfecto como estaban y vuelves a hundirte y lo vuelves a subir y después te mantienes muy bien y después otro golpe grande y luego otro golpe hacia abajo, ¿no? O sea, eso nunca es lineal, ¿verdad? Es que la vida pasa. La vida va pasando y pasan cosas. O ese sitio en el que tú eras súper feliz, ahora ya no, porque no nos hace felices lo mismo a los 15 que a los 20, que antes y después de ser madres, que antes y después de una enfermedad, o simplemente porque somos cambio. Claro. Somos cambio. Entonces yo creo que el error es aferrarte a algo porque fui feliz. Esto se ve clarísimo en los trabajos y en las parejas. Es que me quedo aquí porque, claro, yo elegí a esta persona. Ya, bueno, pero es que igual tú ya no eres esa persona, o esta ya no es la vida que quieres, o te encantaba hacer esto y ahora ya no te encanta. Y yo creo que venimos de un paradigma en el que ese cambio, ya no me gusta, es... no sé si en México se dice, es que eres culo de mal asiento, no sé, no se dice. Pues sí, que de repente quieres cambiar algo. Bueno, esto es muy de las abuelas, que eres culo de mal asiento. Como que no se ve bien. Claro, o sea, como de repente, bueno, ¿y por qué tienes que cambiar? Pero si si estabas bien, pero si esto todo te gustaba, pero si... Y luego esas frases tan dañinas de, hay gente que está peor. Ah, claro, claro. Sea agradecido. Estás como en una posición súper privilegiada. O sea, no te muevas. Claro, claro, creo que confundimos estabilidad con inmovilidad. Y la estabilidad, fíjate que esto lo hablaba con Valentina Luján en el podcast que grabamos, el equilibrio, la estabilidad, no es te quedas en un punto fijo, es vas poniendo peso en los lados de la balanza de tu vida. Nunca pasa que ya está. Y ahora que esperamos a la muerte, ¿no? Me quedo aquí quieta, aprendes más sobre ti, ves mundo y bueno, y que no somos las mismas personas. Lo que pasa es que claro, esto de que tienes que trabajar en lo mismo toda la vida o estudias esto y trabajas esto y elegiste esta pareja, se inventó cuando vivíamos 38 años. Vivimos más de 90. Claro. No te daba tiempo. Imagínate que elegimos nuestra carrera a los 18 años. Bueno, qué locura. O sea, eso me sigue volando la cabeza. ¿Quién dijo? Y además el terror, pero incluso me topo con adentro los estudiantes que quieren cambiar de carrera. Como le digo a mi papá, con 19 años. Que esto ya no me gustó, que por aquí no es, el terror, también la resistencia y la rigidez de los padres, y lo siento, y eso elegiste, y ahí te quedas. Imagínate, ¿cómo estamos, no? Madre mía, yo fui a dar una charla al colegio de mis hijos hace unos años, y eran los chicos que iban a entrar al cabo de 1 o 2 años en la universidad, y yo me quedé asustadísima, porque para empezar, cuando les preguntaba qué quieres estudiar, todos decían lo mismo que nosotros. De Derecho. Bueno, porque te apasiona. Sí.
No, porque es algo seguro. Yo, Ay, no. seguro, Qué no hay crimen. nada en la vida. Nada. Digo, por no hablar del momento en el que estamos. Mañana a esta hora existirán cientos de profesiones que hoy no existen y habrán desaparecido otros cientos. Sí, sí. Entonces yo me quedé totalmente asustada. De hecho, algunos luego me escribieron por Instagram porque yo les dije, ¿os podéis inventar vuestro trabajo? Es que nuestros profesores nos han dicho que la vida es algo muy serio como para inventarnos. Y yo No. digo, creo que he perdido pelo. Sí, Estoy no más perdiendo con esta conversación. pelo. La rigidez en la mentalidad yo creo que es lo peor que les podemos dar a nuestros hijos. Lo peor. Yo a mis hijos siempre les digo, haz lo que te guste, me da igual lo que sea. Haz lo que te guste. Explora, prueba, ¿no? Prueba. Si no te gusta, cambia. De todo vas a aprender algo y sobre todo vas a ser bueno en lo que te guste. Y además, fíjate, en mi caso, no que te decía, en aquel momento la respuesta fue escribir, pero luego cuando uno va conociéndose y observándose, dices, madre mía, es que estaba tonta, porque cómo no me di cuenta. Sí. Yo todavía veo a mis amigas del colegio y me dicen, si es que nosotras te contábamos nuestras cosas y tú nos dabas consejos, y me contaban cosas que no le contaban a nadie más, ¿no? Al final esto, si lees entre líneas, es que, bueno, pues generas confianza. Pero claro, es que las habilidades en la escuela y en la vida son matemáticas, o esto, lo otro. No, saber escuchar es una habilidad. Y al final, las habilidades transversales en el mundo de hoy es lo que te va a dar la diferencia y el éxito. También en el mundo laboral, saber escuchar, generar confianza, combinar colores. Liderar, ¿no? Claro. Unir gente, la creatividad, la sensibilidad para leer. Las habilidades, ¿no? Porque los datos, bueno, los datos hacemos así y nos los cuentan, y ya, ¿no? La inteligencia artificial nos está superando y nos va a seguir superando. Claro, de maneras, pero ¿no? La gestión emocional, por ejemplo. El éxito en la vida es gestionarse emocionalmente para que tus emociones no te desborden y te destrocen la vida. Claro. Y te hagan tomar malas decisiones. ¿Cuáles crees que sean los obstáculos con los que tú te topas con la gente que trabajas? De esos obstáculos mentales o esas limitantes que tenemos para no hacer este tipo de cosas. Que aunque yo sé que, no sé, me gusta escribir, por ejemplo, como que lo dicen con un poco de nostalgia, de melancolía, de, bueno, yo escribía muy bien a mis 17 años que me saqué el premio en la preparatoria de tal, pero bueno, eso es de jóvenes. Y como que renuncian de una manera muy pasiva a sus vidas, a sus sueños. ¿Cuáles son esas creencias limitantes más comunes? Trabajas más con mujeres, ¿verdad? ¿O es de todo? 99,9. Ah, ya. Sí. Fíjate que en las mujeres, para mí las creencias limitantes más malditas, iba a decir una palabrota, son esas creencias de merecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces sí que las creencias de capacidad, para mí hay una de las clasificaciones, creencias limitantes de merecimiento, de capacidad y de posibilidad. Sí que decimos, no soy capaz de aprender inglés, no soy capaz de hacer deporte, es imposible ganar X dinero o es imposible reinventarte pasado los 50, lo decimos. Y lo que decimos, de alguna manera, podemos observarlo. Lo más peligroso es lo que no se dice. Y las creencias limitantes de merecimiento están escondidas al fondo de todo, son la base de todo, porque si tú no crees merecer algo, una pareja que te trate bien, un trabajo que te haga feliz, si tú no crees merecer calma o un cuerpo en el que te sientas a gusto, es imposible que tú hagas nada para cambiar eso. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnas, no os fijéis en lo que decís, porque todas dicen, sí, yo creo merecer de lo bueno a lo mejor. Fíjate en lo que haces o en lo que no haces, en lo que permites y en lo que no permites, en todas esas cosas para las que no te das permiso. Yo vengo ahora de una formación presencial, hacía 2 años que no hacía ninguna presencial, con un grupo de 80 mujeres y hemos estado todo el fin de semana.
Y de repente, claro, como ya sé por dónde ir, hago la pregunta y que se clava en el esófago, llevas todas riendo y de repente les ves las caras, empiezas a ver los lágrimas y digo, qué bien, ¿por qué hemos dado ahí? Hemos tocado hueso. Sí, es lo que queremos realmente. Claro, todas esas cosas para las que no nos damos permiso porque la culpa, que ese es el temazo. Nos agarró, ¿no? O sea, ¿qué terreno tan fértil somos las mujeres para el tema de la culpa? Si no es con los hijos, es en la profesión, es con la pareja, es con tus papás. O sea, la tenemos inmiscuida hasta lo más profundo de nuestro ser. Fíjate, ¿no? La culpa es algo que sirve, que es funcional cuando impide que tú le hagas daño a alguien. Claro, claro, claro. Pero esa culpa, que yo les digo siempre a mis alumnas, tú imagínate, es sentirte mal por tratarte bien. Qué importante, ¿no? Claro, a mí también se me están erizando por aquí. Qué importante es decirnos la verdad. Me siento mal porque me estoy tratando bien, porque me estoy dando tiempo. Un día me escribió una de mis seguidoras, porque había ido al sitio de masajes donde voy yo, en Madrid, y me dijo, no lo he disfrutado porque estaba allí tumbada sintiendo que no merecía estar disfrutando ese masaje. ¡Guau! ¿No? Ni eso puedes disfrutar. Ni eso puedes estar en presencia con el momento porque, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí disfrutando, gastándome este dinero en mí. Bueno, lo del gasto en una misma tendríamos para 7 podcasts. Yo ahí también diría de dónde viene, porque yo creo que siempre tenemos que ir a las raíces para desmontar un poco todo eso, ¿no? Y venimos de una generación de madres que se diluyeron en necesidades ajenas. Y a veces les digo, ¿no?, a mis alumnas, chicas, si no lo vais a hacer por vosotras, hacedlo por las que vienen. No perpetuemos conductas que nos han jorobado la vida a nosotras, porque eso viene porque es lo que hemos aprendido con el ejemplo. Claro. Mimémonos. Yo creo que el mejor ejemplo que les podemos dar a nuestros hijos y al resto de mujeres es priorizarnos y decirnos, soy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa cuando dices soy importante? El otro día di una charla, 200 mujeres, ¿no? Y además no eran seguidoras, era una charla para una marca y me conocían muy pocas, pero les vi y digo, aquí me están siguiendo. Venga, chicas, a la de 3 vamos a gritar todas, soy importante. Y me escribieron varias luego diciéndome, he empezado a llorar. Bueno, ya tienes información, te estás dando cuenta y ahora te puedes hacer cargo. Algo te pasa cuando dices que eres importante. No estás diciendo soy la única, no estás diciendo los demás no importan y yo soy lo único que importa. No es egoísmo, es vamos a darnos la importancia que realmente tenemos. Y ahí están, todo eso está enredado y muchas cosas más, pero bueno, por ahí podemos empezar. No, me toca, te lo juro, todo, porque yo creo que el hecho que lo digas, intenté que ahorita que lo estabas diciendo, como a ver si caía. Y me emociona mucho y me conmueve mucho porque sí está, como que toca esa parte de que se va heredando, ¿no? Ahorita que hablabas de nuestras madres. Aprendimos a verlas abnegadas un poco a su papel, al rol. Ese era el rol por la excelencia, de ser madre. Y eso era lo único. Y eso también aseguraba tu felicidad o tu seguridad o tu seguridad que implicaba tu ser feliz, ¿no? Pero me pregunto yo si alguna vez mi madre se preguntó si era importante. Y dudo mucho porque, pues porque fui su hija y aprendí muchas cosas de ella súper valiosas y me parece como muy lindo en este papel heroico que tiene, y no todas las madres lo tienen, de decir, tú sí vas a poder. Y si hay algo que agradezco eso a mi madre, pero, y no te lo dice, ¿eh? Es como una renuncia de, no te va a decir yo no pude, porque son tan amorosas y tan lindas de, ustedes son todo en mi vida, ustedes me hicieron la persona más feliz, yo doy todo por ustedes, o sea, y digo, ¿quién hubiera sido mi madre en otra vida, no? Si hubiera creído en su talento, si no hubiera tenido hijos, y no lo digo como algo malo, los que tenemos hijos, qué gran bendición y todo, pero
imaginar una vida donde se hubiera explotado sus talentos, si hubiera perseguido algo por ella, si hubiera nacido a lo mejor en la época como hoy, que nos empezamos a dar el permiso que no tenemos que elegir solo una cosa, porque antes eras castigada socialmente. Si decidías, por ahí había alguna que otra rebelde que decía yo no vengo al mundo a esto, pero de alguna forma era castigada socialmente. Pero recibir esta estafeta, Sol, me impone mucho a mí. O sea, en mi propia evolución personal, recibir la estafeta de ve tú, hazlo, me impone mucho porque lo quieres hacer bien. Y te quiero preguntar, ahorita que te escuchaba hablar, una de mis estrategias, y aquí lo confieso, ha sido que hoy estoy en una etapa distinta. Yo tengo en enero, bueno, creo que esto sale más o menos en enero, cumplo 4 años creando contenido, 4 años de que me prometí a mí misma no volver a esos lugares oscuros, de reinventarme, de salir, de arriesgarme. Pero una parte de mí salió desde esta frase del fake it till you make it. Invéntate el personaje. Es que si esperas estar lista, nunca vas a estar, porque todavía no me gradúo, porque todavía no soy licenciada. Pero llega el título, sí, pero todavía no tengo la especialidad. Sí, pero como un podcast sin especialidad. No, o sea, si algo he aprendido es que se hace con lo que tienes, que mencionabas anteriormente, pero cuando llegas a ese lugar de reconocimiento, de esta satisfacción personal, si hay una voz que dice, ¿y adentro qué? En fingir, no quiero decir fingir, porque sí siento que hay una parte que se inventa esta garra y este personaje de salir adelante, como que empiezas a cuestionar si funciona, no funciona, si me la creo, ahorita que estabas diciendo, ¿me siento importante o no me siento importante? O sea, ¿realmente logré de raíz llegar a ese lugar? ¿O ha sido una estrategia de supervivencia? Y estoy hablando así como con muchas ideas. Pero, ¿qué opinas de esto? Yo creo que es un camino que nunca termina. Esto de conocerte, porque además cuando te conoces es como los hijos. Dices, ahora que ya dominaba esta etapa, ahora cambia y tengo que aprender otra. Claro. Yo creo que con una es un poco así. Entonces, yo creo que una nunca llega al nirvana de, oye, me conozco absolutamente y esto es la perfección. Eso no pasa absolutamente nunca. Lo que decías de necesito como tenerlo todo preparado, listo, la claridad, si llega algo de claridad es cuando empiezas a caminar. Okay. Porque ya no te digo las respuestas, yo creo que mucho más importante que las respuestas son las preguntas. Hay preguntas que simplemente al hacértelas dices, vale, ya está, ya sé lo que tengo que hacer o no. Entonces empecemos a caminar, porque efectivamente, o sea, si esperamos a estar listas, no va a pasar absolutamente nunca. Y fíjate que tu fake it till you make it, en mi caso es acercarme a mi yo del futuro. Yo desde hace meses hago una visualización cada mañana en la que visito a mi yo del futuro. Qué bonito. Y wow. Es la bomba. Okay. Porque como todo, ¿no? Pues el primer mes dices, bueno, pues ahí estoy visitándola y bueno, bien. Pero de repente te das cuenta de que empiezas a tomar decisiones que las está tomando ella. Porque al final nuestras yos del futuro son las que se van a ver beneficiadas de todo eso que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces a mí me encanta ese ejercicio. Pero a ver, ¿cómo es esa? Porque cuando estás como empezando dices, ¿quién es la yo del futuro? No tengo la menor idea. O sea, ¿cómo viene esta? ¿Cómo la construyes? Pero sí hay cosas que sabemos. Yo sé que mi yo del futuro va a ser una yo que viva en calma. Okay. Yo hay necesidades. Claro, o sea, no sé qué va a estar haciendo. Yo en esa visualización me voy a su casa, que es una casa divina, por supuesto. No le voy a dar a mi yo del futuro cualquier cosa. Claro. Es una casa maravillosa, pero sobre todo respira calma, paz, tranquilidad, sabiduría. Yo creo que muchas veces no sabemos qué forma tiene eso que queremos, pero todas. Si a mí me preguntas, quiero belleza, quiero orden, quiero calma, quiero sabiduría, quiero amistad, quiero humor. ¿Qué forma va a tener todo eso en la vida? ¿A qué me voy a dedicar? No lo sé, pero sé que quiero todo eso. Entonces, esa yo del futuro respira todo eso. Y respira merecimiento, sobre todo, y respira elegancia. Entonces, mira, me ha pasado hoy mismo. He ido a comer y estaba recogiendo unas cosas de Ikea y demás. Y digo, voy a comer aquí mismo. Y digo, mi yo del futuro nunca diría,
Pues aquí mismo cualquier cosa. No, ¿cuál es el sitio que hay por aquí que más me gusta? Y allí me voy a comer, porque son esas pequeñas decisiones las que nos construyen. Siempre pensamos, ¿no? Decías, esas cosas como tan alejadas, esas metas tan grandes que nos contagian de lo que yo llamo la impaciencia paralizante. Está tan lejos que no empiezo. Correcto, exacto. Pero cuando tú piensas en, oye, ¿qué quiero desayunar? Yo hablo de los diosayunos. Okay. Que yo me levanto cada mañana y digo, ¿cuál es el desayuno más rico, más sano y más bonito que me puedo dar? En un plato maravilloso. Todas vamos a hoteles y decimos, ay, ¿cómo me gusta el desayuno de hotel? Móntatelo en tu casa. Claro, claro. Esa es una estrategia y una herramienta, decir, porque yo lo valgo. Claro, así es. Tremendo. Entonces, a mí esa yo del futuro me está ayudando a tomar decisiones que dirás, bueno, pero qué tontería, ¿no? El dónde comes. No es una tontería, porque quien tú te sientes en ese momento, la importancia que te estás dando en ese momento, es un ladrillo más para construir la persona que quieres ser y la vida que quieres vivir. Ay, qué bonitos. A ver, platícame de la edad en las mujeres, porque es otra limitante muy grande. Qué temazo. Fíjate que a mí cuando... Claro, mis alumnas, mis seguidoras, piensa que tienen entre, pues mira, en la formación de esta semana, la más joven creo que tenía 35 y la mayor 70. ¡Wow! ¡Qué bonito! bonito! Una divina, gloriosa África. O sea, la amo. Okay. Médico, 1000 proyectos, maravillosa, viene a todo, es gloriosa. Y fíjate que el tema de la edad siempre es un impedimento. Sí. Yo tuve una socia pues, que tiene 20 años menos que yo. Y cuando ella hablaba de la edad, también hablaba como un impedimento y tenía a lo mejor 25. Siempre es algo recurrente. O no tengo experiencia, soy muy joven, no me van a tomar en serio, o ya soy muy mayor, pero muy mayor, ¿para qué? Yo creo que es muy importante concretar. ¿Qué quiere decir eres muy mayor? ¿Qué quiere decir exactamente? A mí es verdad que, fíjate, me afectó mucho más como hasta los 30. Yo a los 30 decía, ay Dios mío, 30. A partir de ahí como que se diluyó. Y de nuevo, yo creo que es muy importante el ejemplo que hemos recibido y el que damos. Yo tengo un padre, por ejemplo, que con 82 años que ha cumplido sigue trabajando y además hace trabajo físico. Entonces, claro, yo he visto que la edad es un número. Es un número. Porque veo a gente de 30 muy vieja. Sí, es verdad. Y veo gente de 80 muy joven. De nuevo. Yo creo que yo me sentía mi época de más vejez interna. Creo que eran los 30, 28, 29, 30, apagada, vieja, de verdad. Claro, porque además te has contado una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que todo tiene que ver con la historia que te cuentas sobre la edad, sobre ti misma, sobre tus capacidades, y cuando empiezas a contarte una historia diferente, todo empieza a cambiar. Entonces, yo a la gente que piensa, es que tengo 30, 40, 60, da igual. Sí, porque da igual, no importa. No importa. Empieza a concretar, hazte preguntas, como si, ¿en qué me limita mi edad? Porque además nuestro cerebro tiende a darnos la razón. Entonces, si tú buscas ejemplos de mujeres que no han encontrado trabajo después de los 50, las van a encontrar. Yo, por ejemplo, tengo decenas de ejemplos de mujeres que se han reinventado después de los 50, que han encontrado otro trabajo. ¿Por qué? Porque busco lo que me sirve. Busco lo que me sirve para impulsarme. Entonces, llevémonos un poquito la contraria, yo diría. Claro. Vamos a buscar ejemplos tangibles. Y sabes que a mí me sirvió mucho, y ni siquiera es un ejercicio per se, ¿no? Sino que recuerdo haber visto una foto mía impresa muy importante, que habré tenido 27, y yo ya tenía 35, 34, 35, y me dio una sensación, porque yo por supuesto que ya me sentía abuela a los 34, 35, dije ya fue, qué ridícula pensar que puedo estudiar una segunda carrera. Fui actriz, no funcionó, o sea, me autocastigo para decir, ya, si no te salió, entonces ya quédate en tu casa, haz bien tu trabajo de ama de casa y deja de andar buscando cosas donde no las hay, ¿no? Como yo misma me ponía en orden. Pero era esa sensación de estar grande, ¿no? Qué ridículo, como ver una universidad a los 35 años, o sea, no. Y vi esa foto y dije, yo a esa edad ya me sentía así.
en esa edad yo ya no me daba el permiso de explorar, porque ya era mamá, de tomarme las cosas con más humor, más ligeramente. Me tomaba las cosas súper en serio. Y entonces dije, ya pasaron 8 años. Entonces voy a ver mi foto a los 50, de cuando tenía 35. Y dije, ¿cómo? Esa es la verdadera tragedia. A los 35 era joven. ¿En qué momento me conté la historia de que a los 35 ya estaba grande? ¿Grande para qué? ¿Grande para quién? ¿Grande para qué? Y eso, te lo juro, me sirvió muchísimo. Y cualquier cosa que mire al pasado, yo creo que da la sensación de, hasta el que tiene 80 y voltea a ver su foto a los 60 era joven. Todavía podía caminar perfecto, tenía buen ritmo, hacía ejercicio. O sea, ¿sí me entiendes? Como, no, es verdad que no es tarde, jamás. Totalmente, totalmente. Yo cuando le digo a mi padre, papá, he cumplido 52, una niña, eres una niña. Ve, claro. Y lo entiendes. Tú dices, ay, como una niña. O sea, claro, pero también le veo a él, digo, y tú eres un niño. Porque sigues, ¿no? Fíjate, el otro día escuchaba, no sé dónde era, ¿no? Pero era como una conversación en la que alguien le decía a otra persona, pues me encantaría aprender a tocar el piano. Uh-huh. Y la otra persona le decía, bueno, pues empieza. Dice, ¿tú sabes cuántos años tendré cuando yo toque bien el piano? Dice, los mismos que tendrás si no empiezas ahora. Y eso es... Ay, no, qué fuerte. Claro, o sea, los años los vas a cumplir. Fíjate Wow, que te decía antes, ¿no? Lo de la muerte en los talones y que ese es mi mayor miedo, ¿no? Yo lo he convertido en mi mayor motor. A mí desde chiquitita me da pánico que llegue el día de mi muerte, cuando sea, mañana o dentro de 50 años, y que viene la vida a verme, no la muerte, porque yo soy así. Uh-huh. Y viene la vida y me pregunta, ¿tú qué has hecho conmigo? Uh-huh. Claro, hay dos opciones. Una, decirle, pues mira, se quedaron muchas cosas en el tintero, me parecía que era mayor, o el que dirán, que es otro de los temazos. Uy. El que dirán es que, claro, no hice un montón de cosas por si mi vecina, mi prima, mi cuñada, mi marido, mi hijo, mi madre pensaban que estaba mal. Entonces, bueno, me quedé a medias, no te aproveché. Y la otra opción es decirle, vida, yo te he comido con patatas y luego otra vez me he rebozado en ti. Yo es que prefiero lo segundo. Uy, qué bonito. Porque lo primero me da pánico, me entran sudores fríos. Sí. Entonces... Y me encanta que lo pongas así. Me encantan esos ejercicios visuales porque solo diciéndolo así y mirándolo así podemos darnos cuenta lo ridículo que es. O sea, ¿con qué cara voy a llegar a decirle o a Dios o a la vida o al universo? No, es que mi suegra pues como que no aprobaba que yo me pusiera a hacer videos en internet. Entonces pues decidí no hacer. O sea, sí, porque puede ser una experiencia real. Estoy poniendo un ejemplo. Puede ser tu mamá, puede ser la vecina, puede ser tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser quien sea. Y decirlo así, dices, ¿cómo? Te di una vida sagrada, nada más una. Y decidiste hacerle caso a tu mamá, o a tu papá, o a tu abuelita, o a tu suegra, o a entes indeterminados, porque a veces ni siquiera es tangible. ¿Qué va a decir? Pero va a decir ¿quién? Ni siquiera hay. Todos te apoyan. Ah, claro. Eso así fue en mi caso. ¿Quién? ¿Pero quién va a decir? Yo durante una época, ahora hace rato que no lo hago, hay un supermercado debajo de mi casa y entonces me daba mucha pereza y yo bajaba en pijama. Y entonces una vez una amiga me decía, ¿pero qué va a decir la gente? Y yo, ¿qué gente? Dice, la cajera del súper. Es que no sé cómo se llama, no sé quién es, cada día es una diferente. En serio, yo voy a hacer cualquier cosa. ¿Por qué va a pensar una persona a la que no le pongo ni cara porque la cambian cada día? Ay, y aparte, si le molesta que vaya en pijama, el problema lo tiene ella. Yo no le estoy diciendo a ella, ven a trabajar en pijama. Estoy dejando como a mí me da la gana. Pero somos así, ¿no? O sea, nos montamos como un ente indeterminado que te prohíbe hacer cosas que te hacen feliz, como bajar en pijama al supermercado. Entonces, no, yo... Es que así, qué absurdo es. Es muy absurdo, pero nos metemos en nuestros propios bucles, no nos hacemos preguntas y luego yo creo que también tenemos un problema con sostener la incomodidad. Correcto. Pero fíjate, sostenemos la incomodidad de estar con una pareja con la que no somos felices, en un trabajo que no nos gusta, yendo a comidas familiares que dices, Dios santo, que me va a dar algo. Esa incomodidad... Es así. Todos los días. Ahora, la incomodidad de hacer ejercicio que me va a convertir en alguien más ágil y más sano. La incomodidad de aguantar
ostras, igual me critican, pero esto es lo que está alineado. Hay una incomodidad que te destruye y hay una incomodidad que te construye. ¿Cuál eliges, no? Es que no, estoy tomando notas. O sea, esa sí te la tomas, la mirada de desaprobación, la pareja que te critica, el hijo que te da la vuelta. Esa incomodidad, aquí, primera fila para sostener. Pero la incomodidad de hacernos el bien, de apostar por nosotros, de volver a creer en nosotros, de tenernos fe, de invertir en nosotros, esa no. Decirte, soy importante. No, eso no me lo voy a repetir cada día 10 veces porque me entra una cosa aquí. Y no quiero sentirla No. cuando es algo bueno. ¿Qué cosas podemos empezar a hacer, Sol, para acercarnos? Porque me encanta tu idea y esto que propones como de es poco a poco. Yo soy fan de eso porque mi ritmo es, siempre percibo que el mundo va 83,000 veces más rápido que yo y eso a mí me costó mucho trabajo. Que mi ritmo sí es distinto y tuve que hacer ese ejercicio de decir, no vas a ir como ella. Y está bien, ese es su ritmo, porque claro que una vez que empezamos a comparar. Pero ella qué ritmo va, pero ella qué ha logrado, pero ella dónde está, pero ella está bonita, pero ella tiene mucho dinero, pero ella, ¿no? Como que va construyendo las personas. Pero ¿cómo empiezo yo, ¿no? Desde mi autenticidad, ¿quién soy yo? Es que yo no puedo fingir un ritmo porque trueno. Y yo lo he comprobado una y otra vez. Cuando digo, lo voy a dar todo, pues a qué precio, ¿no? Ese respetar quién eres, tu sensibilidad, tu estilo de vida. No es lo mismo ser mamá que tener 25 años, que luego te comparas con la de 25 años soltera, que no, o sea, es que ella, bueno, pero ella ni tiene hijos, ni tiene compromisos, ni tiene deberes. Su rol, a lo mejor es un par de roles y tú tienes 7 roles, ¿no? Entonces, como en ese camino, ¿cómo pueden empezar las personas o hacerse las preguntas correctas o los pasos que nos acercan poco a poquito a ese lugar a donde queremos llegar? Pues fíjate, yo creo que el primer paso es relativamente sencillo y es cuando abres el ojo por la mañana, preguntarte ¿cómo estás y qué necesitas? Porque nos pasamos la vida preguntándoles a los demás ¿y cómo estás? Oye, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Esas 2 preguntas hechas con toda la intención y de nuevo, a lo mejor ese qué necesitas, dices, unas vacaciones, pero es que no puede ser. A lo mejor unas vacaciones no pueden ser, pero ¿te puedes tomar la tarde del sábado libre? Okay. ¿Qué es lo que más se parece a eso que necesitas? Claro. Volvemos a lo mismo. No cuando vaya a México, a las playas. No. Claro, aquí, la tarde del sábado. Claro. Me encanta. Eso pequeñito, que es lo que más se acerca a eso que necesitas. Y que muchas veces a lo mejor sí que puedes darte eso que necesitas porque es una charla con tu mejor amiga. Ostras, es que si no me hubiera hecho la pregunta, no se me ocurre, oye, voy a llamar a Laura y vamos a tener una conversación esta tarde. No se nos ocurre porque vamos en ese bucle, en la velocidad. Y luego fíjate en esos cambios. Yo creo que en la empresa hablamos mucho de producto mínimo viable y yo creo que en la vida tenemos que hablar de pasos mínimos viables. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro diseñado para tener miedo del cambio, de lo desconocido y de lo nuevo. Tenemos que engañarle. Okay. Tenemos que engañarle, que no se dé cuenta de lo que vamos a hacer. Wow. ¿Quieres cambiar de trabajo? ¡Uah! Y te ves el drama. Pánico, sí. Bueno, haz una lista hoy de 10 empresas donde te gustaría trabajar, que tu cerebro no salte la alarma. Algo chiquitito. O es que me quiero comprar una casa. Arregla un rincón de tu casa y ponlo precioso. O quiero empezar a trabajar mi merecimiento, móntate un diosayuno. Pasos mínimos viables, que a tu cerebro no le dé tiempo a que salte la alarma y empiece a sabotearte, que ya sabemos cómo funciona esto. Claro, tu cerebro percibe todo lo nuevo como un peligro de muerte. Tenemos el mismo cerebro que en las cavernas. Claro. Entonces, vamos a pasar por debajo de su radar. Me encanta. Para mí, los pasos mínimos viables. ¿Quieres escribir? Escribe 3 líneas cada día, porque a lo mejor 3 páginas, yo escribo cada mañana 3 páginas de 1000 cosas, 3 líneas. ¿Quieres dedicarte a la fotografía? Pero ¿cómo voy a...? Haz 3 fotos al día con tu móvil. Pasos mínimos viables. Ay, Sol, es que lo pones bien sencillo. Y lo es. Lo es cuando cambia algo dentro de ti. Desde el lugar correcto, no desde el miedo, porque si elegimos metas desde
me puedo sentir suficiente? Ya estás partiendo del terror, de cómo tapo este hoyo y que nadie note que me siento insuficiente. ¿Cómo le hago para que no se note? Por eso regresamos siempre al mismo punto, porque nos autoengañamos. Nuestros logros son un autoengaño para lo que seguimos siendo y no resolvemos. Pero ¿qué tal si empezamos a decidir desde el amor, desde el merecimiento? Y el merecimiento no se construye en un día, empieza con esos desayunos que merezco, esa clase de yoga que merezco, ¿no? Pequeñas cosas que puedo darme y se pueden ver de manera física, pero también se pueden ver de manera, digamos, relacional. Me merezco un desayuno con mi amiga. Hace un año que no me doy el permiso de disfrutar. Tiene que ser cuando hay un pendiente, cuando hay algo de trabajo, cuando hay algo de los niños. Pero ¿cuándo voy a disfrutar de la vida, no? Siempre vamos como a los mínimos, ¿no? Y yo creo que el patrón es, voy a darme lo mejor que me puedo permitir. Lo mejor. Okay. Lo mejor, con lo que tengo, Okay. con el tiempo que tengo, Sí. con el dinero que tengo, con mis características ahora mismo, con mis hijos pequeños, me voy a dar lo mejor que me puedo permitir. Y ahí como que cambia, porque siempre vamos ahí. El otro día hablaba de esto pues en Instagram, me imagino, y varias chicas me escribieron, hoy en lugar de irme a la cafetería con el café más barato, me he ido a la más bonita, porque puedo gastarme 2 euros más. Y me he sentido mucho mejor, ¿no? La protagonista de mi vida me gusta mucho más en esa cafetería bonita. Uy, qué lindo. Y es un café. Es un café. Es un café. O es, en lugar de estar scrolleando en Instagram, ir escuchando tu música favorita o un podcast de alguien que te encante, ¿no? Cuando tu eje te cuenta que tú te mereces de lo bueno a lo mejor, efectivamente, en lugar de estar mirando cualquier tontería, te das de lo bueno a lo mejor. Yo, por ejemplo, pues le doy a Luis Miguel, tengo que decir. Yo es que México a tope, con todo. Pero es verdad que, y una misma, en lo que hablábamos antes, no llega un momento en el que una ya siempre se merece y siente que es el equilibrio y tiene energía. Nos lo tenemos que ir recordando todo el rato. Y claro que una cae en, pues si llevo 10 minutos aquí dándole a Instagram, viendo a gente que me da igual. ¿Qué es lo mejor que me puedo permitir? Escucharme la música que me encanta. Pum, y voy en el autobús escuchando la música que me encanta. Y ahí empieza a cambiar todo. Ahí empieza a cambiar todo. Es como cuando dicen, ¿no? El ejemplo de este avión, una psicóloga que se llama Judy Smith, decía, un avión que va en la misma dirección, si tan solo le cambias nada, puede ser imperceptible incluso ese pequeño giro de 5 grados, va hacia otro lugar. Y queremos el cambio de 180, de 90, para ir en otra dirección. No, es algo pequeñito que se hace todos los días. Es que yo esos grandes cambios los he visto muy pocas veces y después de dramas demasiado grandes. Demasiado grandes. Sí, fondos muy fondos. Ojalá no hiciera falta, ¿no? Llegar ahí. Y ojalá ni siquiera en lo que yo creo que son maravillosas crisis, ojalá tampoco hiciera falta, pues lo que yo te contaba, estar siempre enferma, sentirme fatal, llegar al trabajo que se me iban cayendo las lágrimas. Ojalá no hiciera falta, ¿no? Ojalá esto sirva. Yo soy una obsesa de los resultados en cuanto a que la gente se lleve herramientas que pueda utilizar hoy mismo, ¿no? Yo espero que la gente que nos esté escuchando hoy mismo diga, me voy a tomar la tarde del sábado libre, mañana me voy a montar un desayuno, porque si nos hacemos las preguntas correctas vamos a salir de la inercia vital. Me encanta. Pues Sol, gracias. A ti. No puedo creer que ya se nos pasó el tiempo. Siempre les hago una última pregunta a mis invitados, que es, ¿qué le dirías a tu Valeria? Las palabras que tú quieras, dirigirás a quien tú quieras, ¿qué le dirías a tu Valeria? Pues 2 cosas. La primera ya la he dicho, tu objetivo en la vida es acabar cada día satisfecha perdida. Y 2, ve solamente donde te traten bien. Me encanta. Gracias. Gracias. Gracias porque me has inyectado de mucha energía, de mucho amor por lo que hago, por lo que voy construyendo. Eres ese pedacito que vuelve a hacer clic todo y digo, vamos a seguirle. Gracias, de verdad. ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿Grupal? ¿Tienes una página web?
Tengo de todo. Tengo una página web que es lasclavesdesol.com. Me encanta. Mi Instagram, adivina, es Las Claves de Sol. Mi podcast se llama, increíblemente, Las Claves de Sol. Y yo creo que ya con eso me encuentran. Luego hay una newsletter, pero a través de esos 3 sitios me encuentran mis libros, todo está en mi web. Perfecto. Pues gracias. De verdad, infinitas gracias por haber venido, querida Valeria. Y bueno, gracias a ustedes que llegaron hasta acá. Este episodio me hizo particularmente feliz. Espero que ustedes también compártanlo si creen que le puede servir a alguien. Suscríbanse al canal de YouTube, denle 5 estrellas en Spotify, porque esto sigue ayudando a que la información llegue a muchas personas que lo necesitan. Gracias y nos vemos la próxima. Una producción original de Troop.